Buenas noches, colegas. Bienvenidos a este programa de amigos y colegas. Estamos en el 10º programa, donde estamos revisando el estado de flujo efectivo NIC número 7. Lunes 24 de enero de 2022. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Audex Auditores Externos. Suscríbete. Bien, estamos, como les indicaba, en el programa número 10 sobre la NIC número 7. En Bolivia son las 8:30, Colombia las 8:30, Centroamérica las 6, las 18:30 y Ecuador 19:30. Como hemos venido revisando, recuerden que estamos fomentando la campaña internacional Aprende a Valorarte. Ya revisamos en el programa anterior unos temas muy importantes. Hoy vamos a revisar dos puntos. ¿Qué debe revisar el profesional contable antes de fijar un honorario con un cliente? Número 1. Nunca cierre un contrato por impulso. No se deje sugestionar por el cliente. A veces, cuando nosotros agendamos una cita con un cliente y nos reunimos con él, escuchamos al cliente y este, a su vez, nos lleva a darle un honorario, a fijar un honorario sobre un servicio profesional. Vamos a suponer que ese servicio profesional corresponde a la revisión y la preparación de los estados financieros. A veces equivocadamente fijamos un honorario, ejemplo, en la moneda de dólares, $500, $1,000, $2,000, etc. Antes de fijar ese honorario, debemos saber el alcance del servicio que vamos a prestar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué está pendiente por procesar con respecto a esa información financiera? Recuerde que en el tema financiero, por la experiencia que ustedes tienen, no todo lo que dice el cliente es verdad. A veces nos tocamos con el cliente y nos dice, todo está al día. Todo ya está listo para que usted coja y presente la información financiera y no es así. Entonces, cuando usted se deja sugestionar por su cliente, usted fija un mal honorario. Entonces, en este ejemplo que ya vimos en el ejercicio número 9, yo les indicaba a ustedes que ustedes deben de tener claro cuánto quieren ganar mensualmente. ¿Cuánto es, por lo pronto, valorándose, siendo realista, profesionalmente? ¿Usted es regular? ¿Es bueno profesionalmente? ¿Es muy bueno? ¿Es excelente? Bien, de acuerdo a eso, va a fijarse esa remuneración. Vamos que usted a indicar que estamos en el promedio. Entonces usted dice, bien, mi honorario que yo quiero percibir mensualmente son $2,000. Entonces, si nos contratan para preparar esa información financiera, usted no puede cerrarla inmediatamente. Tiene que analizar, tiene que entender qué es lo que va a hacer. Tiene que medir el tiempo. Tiene que por lo menos hacer una revisión de la información financiera. Vamos a suponer que usted ha hecho una estimación que para presentar esos estados financieros, realizar una revisión promedio, le va a tomar 20 horas. Eso quiere decir que con su honorario de $2,000 a una estimación de 160 horas mensuales, el costo hora es de $12 o $13 o $12,50. El costo hora.
Si usted le va a tomar 20 horas, el valor estimado de la facturación serán $250. Vamos a suponer que usted fijó $1,000 por el honorario que proyectó cobrar. Por tal motivo, usted sus honorarios los ha fijado muy bien. En este caso tiene un exceso de $750. Por tal motivo, está ganando más allá de los $2,000 que usted se fijó ganar mensualmente. Ahora, supongamos que eso le va a tomar más tiempo, que le va a tomar 2 semanas y un promedio de 80 horas. En este caso, usted saldría con un punto de equilibrio de $1,000. No pierde ni gana en exceso. Pero si esas horas que usted está evaluando en el momento de estar realizando el trabajo aumentaran a 120 horas, eso implicaría que ya comienza a perder dinero. O vamos a suponer que su sueldo que se fijó inicialmente es un valor de $1,500. En este caso, ya usted ha comenzado a perder dinero. Usted debería haber facturado $1,125 y apenas ha facturado $1,000. Por tal motivo ha perdido $125, 13 horas que no ha facturado. Por tal motivo, usted, cuando tenga una reunión con su cliente, su potencial cliente, no cierre los contratos inmediatamente. Recuerde que tiene que previamente haber analizado la compañía, haber hecho un análisis de sus transacciones, cuántas transacciones más o menos tiene en el año, revisando por lo menos el ejercicio anterior, cuánto ha vendido, cuántos son sus sueldos. Y todo eso lo va a ayudar para poder fijar un honorario que le permita ganar y no pierda. Entonces, cuando usted fije su honorario, haga un análisis, establezca cuánto quiere ganar y de acuerdo a eso, usted fije ese honorario. Un último ejemplo, vamos a suponer que usted se ha fijado un honorario de $4,000 al mes. Entonces usted quiere ganar $4,000 al mes. Y no está mal. Eso está en relación de cuánto le cobra la consulta de un médico. Un médico está cobrando la consulta de 30 minutos, $80, $100. Por tal motivo, si usted fijó un honorario proyectado por presentar esa información financiera de $2,000 en 120 horas, veamos qué ha ocurrido. Su sueldo $4,000 dividido para 160 horas, $25 el costo hora, proyectado para las 120 horas que usted fijó. Eso quiere decir que usted tenía que haber facturado o proyectado una factura de $3,000. Y si usted fijó con su cliente que le iba a cobrar $2,000, ya perdió $1,000. Eso quiere decir que ha perdido $40 que no ha facturado. Mis honorarios los cobro por lo que sé profesionalmente y no por lo que creo saber subjetivamente. Recuerde, aprenda a valorarse. Es muy importante. Dentro de este proceso de aprendizaje de las normas internacionales de información financiera, hemos revisado de la NIC 1 a la NIC 18. Hemos ido aprendiendo estas normas, o sea, irlas aprendiendo de memoria. En algunas ocasiones suelo compartir con nuestros colegas y les pregunto, hey, ¿cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? Y a veces no nos sabemos los mandamientos de la ley de Dios, todos. Pero en este tema del aprendizaje de la normatividad, es muy importante saberlo de memoria.
Porque cuando usted esté revisando un caso, usted en su mente va a tener claro a qué norma referirse, revisar para dar un tratamiento a una operación contable. Entonces, hemos revisado la NIC 1, presentación de estado financiero, no sin antes aprender el marco conceptual para la información financiera. Antes de aprender todas las normas, recuerde, lea y aprenda el marco conceptual para la información financiera. De ahí inicia aprendiendo NIC 1, presentación de estados financieros. Entonces tenemos NIC 2, inventario, NIC 7, estado de flujo efectivo, NIC 8, políticas contables, cambio en estimaciones y errores, NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, NIC 12, impuesto a las ganancias, NIC 16, propiedades, planta y equipo. Hoy vamos a aprendernos 5 normas nuevas. NIC 19. NIC 19, beneficio a los empleados. NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas. NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. NIC 23, costos por préstamos. NIC 24, información sobre partes vinculadas. Bien, ahora vamos a sumar 5 normas más que nos vamos a aprender y vamos a saberlas ya profesionalmente para que cuando sea el caso de asesorar a nuestros clientes, sepamos a qué norma remitirnos para dar un tratamiento contable correcto, técnico. Siguiendo con nuestro caso, nos vamos a nuestro estado financiero. Ya hemos procedido a revisar algunos elementos financieros. Todos los que están con verde ya los revisamos en la charla anterior. Ahora seguimos con los activos no corrientes. Entonces tenemos en los activos no corrientes terrenos, edificaciones, vehículos. Bien, por lo pronto podemos revisar que ha habido un incremento de $300,000, $250,000, $35,000. Por lo pronto, esos valores que estamos revisando en la pantalla nos llevan a aducir que hemos desembolsado $585,000. Pero de acuerdo a la experiencia que tenemos, sabemos que eso no necesariamente es cierto y debemos proceder a analizar las cifras. Por tal motivo, terreno, tenemos una variación de $300,000. En este caso, $300,000 negativo. Pero por lo pronto recuerden que eso no quiere decir que hemos desembolsado $300,000. Por lo pronto, $300,000. Edificaciones, $250,000. Vehículo, $35,000. Bien, ahora debo de entender qué norma trata sobre las propiedades, planta y equipo. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestra lista, vemos que trata la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Entonces, yo me voy al momento de realizar mi revisión. Cuando usted realiza su revisión, sea como contador o sea como asesor financiero,
debe remitirse a la norma para saber si se le ha dado un correcto tratamiento a esas operaciones. Entonces tenemos que la NIC 16 trata sobre las propiedades, planta y equipo. Ahora, para preparar el estado de flujo efectivo, debo preguntarme, ¿qué actividad es? ¿Actividad de operación? ¿Actividad de inversión? ¿O actividad de financiación? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dices, Corina? ¿Qué actividad Actividad de inversión. Actividad de inversión. ¿Correcto? Actividad de inversión. Bien, tenemos actividad de operación, no registramos un código y nos preguntamos si es una partida monetaria o no monetaria. Es una partida monetaria. Que involucra efectivo o equivalente al efectivo. Bien, eso, cuando nosotros estamos trabajando, revisando la información financiera, eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué norma aplica? Entender la norma, entender si es una partida monetaria, entender sus variaciones. Pero para entender sus variaciones, esto nos va a llevar a que tenemos que analizar la cifra. Recuerden lo que les he indicado en todos los procesos de la charla. Utilicen el semáforo. Pinto esas celdas de color amarillo. Eso quiere decir que estoy trabajando con estos elementos financieros. Entonces, trabajando con estos elementos financieros, que ya más o menos los comprendo, debo entender qué ha pasado con esto. Ahora, debo hacerme una pregunta. Estos elementos financieros, María Figueroa tiene una pregunta. María. Sí, buenas noches. Muy Es buenas que como noches. he faltado a dos, estoy un poquito perdida, pero era la pregunta, porque a veces me confundo porque usamos ONIC, ONIF, NIP para pymes o las NIP completas. Y en este caso, por ejemplo, nosotros aquí en propiedad, planta y equipo ponemos la NIC 16, que es de las normas internacionales de contabilidad. Y no mencionamos, por ejemplo, las NIP, si este estado fuera de una, bueno, pero no puede ser de una pymes por el monto, me imagino. Pero una NIP para pymes, que sería la NIP 17, ¿eso no lo tomamos en cuenta o cómo sería ahí? Eso nomás era mi duda, disculpa. Tranquila, María. Bien, recordemos algo. Las NIC, María, se dividen en NIC para pymes y NIC completas. Tú puedes utilizar cualquiera de los dos tratamientos, NIC completas o las NIC para las pymes. Las NIC para las pymes están diseñadas para aquellas pequeñas empresas. En este caso, para descongestionarla de todo el tema técnico profesional que implican las NIC completas. Todo ese conjunto de normas que, como he explicado en clases anteriores, alrededor tienen un total como de 6.000 páginas, Sí, más todo lo que hay que revisar. Y las NIC para las pymes apenas tienen 256 páginas. Ahora, recuerda que cuando hablamos de NIF, de normas internacionales de información financiera, estamos hablando de las normas internacionales de contabilidad, las antiguas, que siguen vigentes algunas, y algunas ya se han ido actualizando, las interpretaciones a la norma, las actuales normas internacionales de información financiera, y todo ese conjunto conforman las NIF. Por tal motivo, cuando estamos hablando de NIC 16, Norma Internacional de Contabilidad,
Estamos hablando de las NIF, de Normas Internacionales de Información Financiera. En la clase anterior me preguntaba nuestro colega Rigoberto acerca de que las NIC completas solo eran para las compañías que tenían que cotizar en la bolsa de valores, y yo le indicaba a Rigoberto, no, que eso no es cierto. Eso necesariamente no es cierto. Por eso es importante que ustedes leen la norma. Un ejemplo, me ha tocado a veces ver charlas donde se cometen errores garrafales. Errores garrafales que se cometen en algún momento. Se nos bloqueó en la exposición el cerebro, porque puede pasar, y pasa. Y por ahí dijimos una barbaridad, pero ya quedó grabado. O estamos explicando y no hemos leído en su totalidad la norma. ¿Qué ocurre? Comenzamos a asesorar equivocadamente a nuestros clientes y a nuestros oyentes. Ejemplo de lo que acabo de decir. En una charla que veía referente sobre la NIF número 13, entonces el expositor decía, ya los costos se han extinguido, eso ya no va a funcionar. Ahora lo que funciona es el valor razonable. Eso es lo que está aplicando en el mundo. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, es terrible, porque lo están escuchando muchos colegas. Oiga, los costos no. Los sistemas de costos siguen tan vigentes y son tan importantes. Por tal motivo, es importante que ustedes lean la norma. Aparte de ver las charlas, sean las mías o las de otros colegas, que tienen toda la muy buena intención de enseñar, de transmitir, no solamente se quede con lo que escucha. Vaya a la normatividad y léala. Léala. Es muy importante, porque caso contrario puede cometer errores garrafales. Bien, entonces continuando, decía que ya tenemos claro que hay un tratamiento que es la NIC 16 para estas propiedades, planta y equipo. Es una actividad de inversión. Ahora, yo debo de entender y debo autopreguntarme, oye, estos valores que suman $585,000, ¿ya están pagados? Para ello, yo les decía a ustedes que cuando ustedes vayan a realizar una revisión de los estados financieros, ustedes deben de revisarlo elemento financiero por elemento financiero para hacerse un mapa mental de lo que ha pasado en la empresa. Entonces, ustedes van revisando y yo preguntaba, hey, propiedades, planta y equipo, ¿está pagado? Entonces yo tengo aquí cuentas por pagar comerciales. Ese elemento financiero no tiene que ver con estas compras. Nóminas por pagar, aporte a la seguridad social, IVA por pagar, retención en la fuente de impuesto a la renta, retención en la fuente de impuesto a la renta empleados, retención en la fuente por pagar, y tengo un pasivo no corriente, cuenta y documentos por pagar PPE. Bien, entonces acá tengo un elemento financiero que está relacionado con el PPE. Cuentas y documentos por pagar propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué ha implicado esto? Establezco la variación. Esto es un instrumento financiero. Recuerden lo que les indiqué. Deben de leer la NIC 32, la NIF 7 y la NIF 9. Esto está relacionado con la actividad de inversión. Entonces, en este momento estoy entendiendo este pasivo. Hay un valor por pagar de $38,000 en relación con los $585,000. Bien, ya
ya me doy unas ideas de lo que ha pasado. ¿Debo registrar algún código? Bueno, el código del estado de flujo efectivo de su país. ¿Es una partida monetaria? Sí, no. Bien, entonces ya entendí esto, que este elemento financiero está relacionado con este pasivo. Ahora voy a revisar elemento financiero. ¿Qué hago? Pido el mayor contable. Tengo que pedir el mayor contable de este elemento financiero. Entonces le digo al contador que por favor me dé ese mayor contable. Entonces, tengo en este mayor contable $300,000 por la compra de PPE. Es un diario registrado el 30 de junio de 2021. Bien, ya comprendí eso. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo edificaciones y vehículos. Pido el mayor contable de las otras. Bien, edificio, compra de PPE. Bien. Y tengo vehículo. Vehículo, tengo un valor de $39,200. Compra de PPE y también hay una reclasificación por un valor de $4,200. Esto debo de entenderlo. Por tal motivo, ya revisando el mayor contable, solicito los diarios generales o solicito acceso al computador para revisar personalmente los diarios, sean los egresos, sean los diarios generales, etc. Entonces, esto ya lo entendí. Con esos diarios generales me puedo entender qué ha pasado. Un ejemplo, si reviso el mayor de banco y reviso los diarios generales, entendiendo lo que ha pasado en este estado financiero, que apenas hay $38,000, ¿eso qué me lleva a concluir? De que he desembolsado $546,000. Por lo pronto he desembolsado $546,000. Pero nuevamente, no puedo decir que son $546,000 el valor que ha salido. Tengo que terminar el análisis. Tengo que concluir el análisis. Bien. Entonces les decía que había pedido el diario general donde estaban registradas la compra de esas operaciones y también pido todos los mayores contables, los libros bancos, tengo que analizarlo. Entonces reviso constitución, cobros de crédito, aportes de accionistas, pago de impuestos, cobros a crédito, gastos de nómina, compra de PPE, pago a proveedores. Bien, aquí tengo un desembolso de $550,000. Algunos han de decir, pero Víctor, eso tiene apenas ni un cuarto de página, es fácil. Entonces un libro banco, imagínate, tiene en mi compañía 50 páginas el libro banco. Puede ser, pero para ello es que usted pide acceso al computador para ir a los diarios generales. Entonces, cuando usted va a los diarios generales, cuando usted va al mayor de
la propiedad, planta y equipo, usted sabe qué diario es y ya entiende en qué fecha se realizaron los desembolsos. Y usted tiene que revisar en banco si efectivamente fueron esos desembolsos. La contabilidad no es para ver. La contabilidad es revisión. Es un tema muy técnico. Por tal motivo, no se olvide de que esto es un tema de revisión y entender cada uno de sus procesos. Entonces, con esto yo ya llevo a la conclusión, son $550,000 que han salido en relación con lo que yo decía, pero bancos me indicaba, bien, tengo aquí el desembolso de 550 y veía unas reclasificaciones en el diario anterior. Por lo pronto ya entiendo esto, 550, ya entiendo que hay una cuenta o documento por pagar, 38,000. Entiendo que el valor total son $585,000. Ahora, otra cosa que debo preguntarme. Cuando compré esa propiedad, planta y equipo, ¿me grabaron el IVA? ¿Me realicé retenciones en la fuente de impuesto a la renta o de IVA en la compra de esos activos? Entonces, eso también debo de analizar. Los impuestos que afectaron a esas transacciones para que sean aplicadas a esas operaciones. Si usted no analiza los impuestos, esto lo va a llevar a un registro de una cifra totalmente errónea. En este caso, para un profesional no experimentado, al revisar esta información va a concluir que ha habido un desembolso de $585,000 cuando ese valor no es el valor desembolsado por la empresa. Bien, entonces esto me lleva a revisar si tengo una retención en la fuente, si hay una retención en la fuente de IVA por pagar, si hay algún crédito tributario relacionado con este impuesto, con este activo, y todo eso es lo que voy a tener que revisar. Bien, por lo pronto me voy al flujo. En el flujo me ubico en las actividades de inversión. ¿Ya? Entonces estoy aquí en la actividad de inversión. Si deseo lo pinto. Bien. Y estoy en el rubro adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Entonces, si nos vamos al modelo, flujo efectivo procedentes de utilizados en actividades de inversión, tenemos adquisición de propiedades, planta y equipo. Un valor que al estar registrado va a tener signo negativo. Entonces, en esta adquisición de propiedades, planta y equipo, yo debo de proceder a entender los números que voy a registrar. Ya revisé los elementos financieros. Por tal motivo, en terrenos tenemos $300,000. Claro, imagínate que aquí han habido algunas operaciones, no solamente son $300,000, debo de analizar. Entonces, por lo pronto, entiendo que son menos $300,000. En edificaciones son menos $250,000. Y en vehículos, menos $35,000. Bien, entonces hay $585,000. Pero también hay un pasivo, cuentas y documentos por pagar, en este caso relacionados al PP, pendiente de pagar $38,000. Entonces, cuentas y documentos por pagar,
38.587.50. ¿Ya? Ahora, ese total ya no es 585, sino $546,000. ¿Qué pasa si no hubiera hecho este análisis? Hubiera dicho a los usuarios que hemos desembolsado 585,000, cuando eso es un error. Bien, entonces ya sabemos, 546. Ahora la pregunta que debo de hacerme, en la compra de esos activos, ¿he pagado el IVA? Entonces ahí tengo que pedir el diario, debo solicitar el diario relacionado al crédito tributario. Crédito tributario de IVA. Entonces tengo un crédito tributario por compra de inventario de $240,000. Tengo un crédito tributario de $4,200, reclasificación del PPE. Y tengo un crédito tributario por $18,000, gasto a proveedores. Entonces, aquí está ese IVA que está relacionado con ese PPE, $4,200. Entonces, en mi estado de flujo efectivo, menos $4,200. $4,200. Ahora, debo preguntarme, ¿he realizado retenciones en la fuente de impuesto a la renta? ¿He realizado retenciones en la fuente de IVA? Bien, por lo pronto de IVA no, pero sí de impuesto a la renta. Pero si quisiera salir de las dudas, reviso las retenciones en la fuente de IVA. Entonces reviso las retenciones en la fuente del IVA, compra de inventario, gasto a proveedores. No ha habido una retención en la fuente de IVA, ¿no? El mayor me está indicando de que no. Hay algo importante. Recuerden que deben de estructurar sus planes de cuenta de conformidad a las normas internacionales de información financiera. Deben preparar sus planes de cuenta que sean efectivos y lo ayuden a usted a obtener información fiable. Es muy importante que prepare un buen plan de cuenta. Bien, aparte de eso, el sistema informático, que también lo ayuda el sistema informático. Y como yo les decía, por lo general, los sistemas informáticos que venden en nuestros países son de muy mala calidad. Por lo general, en una mayoría de los casos. Entonces ya entendí, no hay retención en la fuente del IVA. Ahora voy a buscar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, retenciones en la fuente, compra de inventario, pago de impuesto. Aquí hubo un pago de impuesto, ya lo analizamos. Y se ha realizado una retención en la fuente de $612 por compra de PP. Y ha habido una retención en la fuente de $2,700 por gasto a proveedores. Entonces, aquí está el valor que estaba buscando. Ese valor, $612, se ha realizado de retención en la fuente. Entonces, ¿cuáles son las retenciones que me han hecho? $612,50.
¿Qué pasa si no hubiera hecho eso? Dijera que hemos desembolsado $550. Si yo me dedicara a escarbar mi información financiera y sumara en bancos todos los pagos, vamos a hacer eso. Vamos a revisar en banco y vamos a ver constitución, cobros, aporte, pago de impuestos, cobros, y aquí está nuestra operación. Dice $550.000. Si yo me voy al flujo y un accionista de esos que le gusta sumar, restar, revisar, que sí los hay, dice, oiga, señor Parrales, yo he sumado el libro banco y veo y he observado que hemos desembolsado $550.000. Y usted me dice que hemos desembolsado $50.612. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí usted le diría, como ya le he dicho anteriormente, déjeme revisar, nos vamos al departamento contable y nos desaparecemos. No salimos porque no entendemos. Entonces ahora sí, ya entendemos de que esos $600.50 es producto de la retención en la fuente de impuesto a la renta que hemos realizado al momento de comprar ese activo. Entonces, 550 lo comparamos con nuestro banco y efectivamente nos va a dar $550.000. Bien, ahora sí, ya entendí esta cifra. Y si algún usuario me pregunta y quiere consultarme, yo simplemente lo que hago es desagrupar y hago mi explicación técnica. Ahora, puede ser que por ahí no nos cuadre por $1.000, por $500, por $1, dependiendo la materialidad, dependiendo la urgencia de este estado financiero. Puede ser que se nos escape algo. Puede ser que en la rapidez de la información olvidemos algo. Que vaya a estar descuadrado tal vez por un valor no material, puede ser, pero en la mayoría de los casos, esto no está descuadrado por un valor no material, sino todo lo contrario, por valores materiales cuando preparamos un estado financiero solamente por variaciones. Bien, continuando, entonces nosotros ya entendimos esta cifra. Recuerden lo que les he dicho, la pintamos de verde. Esto ya está finalizado. Estos elementos financieros también. Ya está claro. Ahora sigamos revisando para ver qué nos falta. Y tenemos este elemento financiero. Las nóminas por pagar. Por tal motivo, establecemos la variación. Nuestra variación es de $168.000. Eso quiere decir que le estamos debiendo a los empleados sueldo. No le hemos pagado. Habría que analizar las circunstancias de esa mora con los empleados. ¿Para qué? Para asesorar correctamente a nuestros clientes. Si usted es un asesor financiero, debe entender lo que está pasando en la empresa, no creer lo que está pasando en la empresa, sino saber. Eso implica tiempo, eso implica revisión de información, eso implica entrevistas. Y todo eso
es lo que usted, con su experiencia, debe entender. ¿Para qué? Para saberse valorar correctamente y fijar un buen honorario. Y si usted ya ve que está perdiendo, simplemente deje ese negocio. No lo haga. Comienza a perder plata. Y contador que pierde plata, ahí estamos jodidos. Bien, entonces le indicaba, estoy en mi estado financiero, estoy revisando el elemento financiero, nóminas por pagar. Bien, utilizo el semáforo, lo pinto de amarillo y estoy en este elemento financiero. 168,000. ¿Qué norma me habla sobre el tema? Entonces, si nos vamos a la NIC, ¿ya? Nos vamos a las NIF, podemos ver que esto está tratado por la NIC 19. NIC 19, ¿entendemos la NIC 19, beneficio a los empleados? ¿Cómo tratar todos aquellos beneficios relacionados a los empleados? ¿Y por qué debo saber esta norma? Porque al momento de revisar esta información, debo de entender todo el alcance de lo que se ha omitido o de los de los errores que pudieran haber. Entonces, la NIC 19 me va a dar esos tratamientos, me va a guiar, me va a ayudar a fluir profesionalmente para que yo no emita comentarios subjetivos de lo que yo creo. Entonces, bien, reviso la NIC 19. Ahora me pregunto, ¿es una actividad de operación? ¿Es una actividad de inversión? ¿O es una actividad de financiación? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice Gilmar? Actividad de operación. Actividad de operación, claro. Muy bien, gracias. Actividad de operación, así es. Entonces, ya estoy claro. ¿Ah? Recuerden lo que les he dicho. ¿Por qué hago esto? Para no estar así. ¿Dónde lo registro? ¿Dónde lo registro? ¿Dónde? Y estoy divagando con el estado de flujo, ¿no? Ahora, ya sabiendo, me ubico directamente, no pierdo tiempo, me ubico directamente en actividad de operación. Háganse una reglita como yo me he preparado, una regla como esta de aquí. ¿Sí? Prepárense una regla y van, lo mismo que yo hago. Van revisando, van entendiendo, van moviendo esa reglita conforme lo necesiten. Y aquí nos hace la pregunta de las clases de pago. Claro, claro, Rigoberto. Entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Es clase de cobro, Rigoberto, o clase de pago? Yo diría que clase de pago. Por supuesto que sí. Clases de pago, ¿no? Clases de pago, partida monetaria. Bien, ya tengo claro esto. Y si me voy a mi flujo, me ubico en las clases de pago y comienzo a buscarlo. Pago a proveedores, pagos procedentes de contratos, pago a y por cuenta de los empleados. Muy bien. El valor que vaya a registrar aquí es un valor negativo. Es un valor negativo. Ya entendí eso. Bien. Ahora, debo de realizarme otra pregunta. A esos sueldos, ¿les deducimos algún valor? A esos sueldos, ¿les deducimos algún valor? ¿Qué valores le deducimos? Sí, el pago de los empleados. Muy bien. Que pagan el aporte de los empleados del Seguro Social. Aporte personal. Claro, para nuestros colegas de otros países, Sí, que por ejemplo, aquí en seguramente El Salvador, también en sus países, ustedes deducen
el aporte personal, o como se llame. ¿Cómo se llama en tu país, Rigoberto? Aquí en El Salvador se hacen los descuentos de seguridad social que se llama descuento del seguro social, que es IS y AFP, o sea, IS pensión. Muy bien, Y bien. también impuestos sobre la renta, sobre los salarios arriba de 587. Excelente, excelente aporte, Rigoberto. Entonces, miren, en el país de El Salvador, al igual que acá en el Ecuador, deducen la seguridad social y deducen el impuesto a la renta. Seguramente en Colombia, en Perú, en Venezuela, ocurre lo mismo. Porque recuerden algo, por lo general, todos estos cambios los hacen en consenso con varios países. Entonces, bien, ya entiendo que hay una deducción. Entonces, busco en el pasivo esa deducción. Y aquí está. Aporte a la seguridad social. Aporte a la seguridad social. Entonces, todo eso son beneficios a favor del empleado. NIC 19, actividad de operación, clases de pago, partida monetaria, sí. ¿Ya? Entonces ya encontré. Ahora viene la otra es, he pagado impuestos a la renta sobre estos valores y reviso el pasivo. Miren cómo me habla mi estado financiero, cómo me guía. Ajá, aquí, retención en la fuente de impuestos a la renta, empleados. Cuando hay una buena estructura en el estado financiero, yo puedo entender, puedo fluir con ese estado financiero. Pero a veces ocurre que en proveedores están los pagos de los activos fijos, están otras cuentas por pagar. En otras palabras, un estado financiero hecho un relajo. Entonces eso no te permite fluir, no te permite analizar, y ahí tienes que estar con el profesional contable revisando cada elemento financiero y todos los elementos y operaciones que la componen. Entonces con esto ya entendí, hay un impuesto a la renta, ¿sí? Tenemos una variación por analizar de $23,145. Tenemos, en este caso, la NIC número 12, relacionado con el impuesto a las ganancias. Eso está relacionado con la actividad de operación, está relacionado con una clase de pago y es una partida monetaria. ¿Sí? No. Ahora, ya entiendo esos tres elementos financieros. Ahora, debo registrarlo en estado de flujo efectivo. Ah, perdón, me faltaba. No he revisado el estado de resultados. Me estaba olvidando del estado de resultados. He revisado el estado de resultados y vemos que sueldos, todo esto ya revisamos. Vemos que sueldo, me ha faltado revisar sueldos en el estado de resultado o estado de resultado integral. Y tengo registrados sueldos por $289,000. Entonces, eso ha implicado desembolsos de sueldo por $289,000. Entonces, debo de revisar este elemento financiero conjuntamente con todos estos elementos financieros. Entonces, me voy a mi flujo, me ubico, en la actividad de operación, clases de pago, y pago a y por cuenta de los empleados. Entonces yo ya entiendo que aquí hay elementos subyacentes. Despliego
y me toca analizar. Entonces no voy a perder tiempo. Y estos son los elementos financieros involucrados. Sueldo anual. ¿Cuánto? Menos $289,000. Ajá, aquí está. Analizado. ¿Ya está? Nóminas por pagar. En este caso, la variación. Sería $168,000. Listo. Aporte a la seguridad social. Entonces, aporte a la seguridad social, ¿cuánto es? Busco ese diario. Déjeme ver cómo está registrado. Aporte a la seguridad social. Pido ese mayor. Y el aporte a la seguridad social corresponde a un importe de $27,000. Aporte a la seguridad social, 27,310,50. Ya. Hasta ahí tenemos claro. Ahora vamos a revisar la retención en la fuente de empleados. En el diario pido el mayor. Es $23,145. Entonces hemos desembolsado $70,000. Hemos desembolsado $70,000. Ahora vamos al banco. Banco. Buscamos constitución, cobros, aportes, pago de impuestos, cobro, nómina, gastos de nómina. He pagado el 30 de junio. $70,196. Me voy a mi flujo. $70,196. Bien. Entonces, ya tengo preparado esta información. Todos estos rubros están analizados, los pinto de verde. Los pinto de verde, ya está claro el asunto. Mejoro la presentación de mi información. Víctor, una consulta. Ya, un ratito. Y hasta ahí ya tengo analizado todo el pasivo. Hasta ahí ya tengo analizado todo el activo, todo el pasivo y me falta ahora el patrimonio. Ahora sí, Corina, me estabas realizando una pregunta. Sí, me saltó una duda. Cuando cogemos el aporte, el pago del aporte del IES y lo de la retención en la fuente del empleado, son los de gastos, ¿verdad? O los que son por pagar, porque ahí no me perdí ahí. Formúlame nuevamente la pregunta, por favor. Escogimos los gastos por impuesto, por las retenciones del impuesto a la renta que se le hace al empleado y los de pagos de aporte, ¿verdad? Claro. Pero cogemos los que son por pagar, las cuentas 2 o era la cuenta 5. No, en este caso, cuidado, cuidado. Voy al flujo.
¿Ya? ¿Cuál es el valor de sueldo que va a ir aquí? El sueldo anual. Sería, Todo ajá, el sueldo anual. ¿Cuál es el valor que va a ir registrado en este rubro? La variación de la nómina, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuál es el aporte a la seguridad social? Es el anual. Todo el aporte a la seguridad social del año. O de acuerdo al tiempo en que cortes ese estado financiero. Ejemplo, de enero a marzo. Todo el importe de la seguridad social de enero a marzo, a abril, a mayo, etc. ¿Ya? Entonces, no te olvides de eso. Y las retenciones en la fuente, impuesto a la renta, también. El valor anual. ¿Qué pasa si no hago ese análisis? No registro esto. Y estoy registrando en mi estado de flujo efectivo y le digo a los usuarios que hemos desembolsado $120,000. Entonces, como yo te indicaba, hay un usuario pícaro que le gusta revisar, revisa y dice, hey, hemos pagado nómina 70,196. ¿Sí? Entonces tú dices en tu flujo, no, está equivocado, hemos desembolsado 120. ¿Quién miente? ¿Quién miente? ¿Mi flujo o mi libro banco? Entonces, ¿qué está mal? Que no hemos registrado el análisis del aporte a la seguridad social y el impuesto a la renta. Nuestro colega Huawei Y7 2019 nos dice, en Panamá el impuesto a la renta, la seguridad social y el seguro, creo, seguro educativo. Parece que les descuentan también algo sobre la educación. Nuestro amigo Huawei, ¿nos puede decir algo acerca de ese descuento del seguro educativo? ¿Nos puedes ayudar o orientar? ¿El problema? Bien, entonces vemos que en Panamá aparentemente hay una tercera deducción que es sobre un tema educativo. Bien, entonces yo le decía, siguiendo con nuestro estado de situación financiera, ahora analizamos el patrimonio. Analizamos el patrimonio. Y podemos revisar que tenemos tres elementos financieros. Yendo de el último hacia arriba, tenemos la utilidad del ejercicio que nace del estado de resultado, estado de rendimiento financiero, estado de resultado integral. Al final da los resultados. Ganancia neta, $820,000. $820,000. Bien, ya tenemos claro, esto no afectó al flujo, lo pintamos, pero estas dos operaciones sí afectaron al flujo. Un valor de capital por $45,000, de $15,000,
y un aporte de accionistas de 4 millones de dólares. ¿Qué norma aplica para estos elementos financieros del patrimonio? Bien, trabajo e investigación. Para cuando me presenten en la próxima clase, tomarlos en consideración para la emisión del certificado. No se olviden que para la entrega del certificado de toda esta jornada de 12 secciones, deben de entregar todo su trabajo preparado en Excel, de todo lo que hemos venido realizando. Ahora, eso que usted haga no va a ser en vano, va a servir para los siguientes módulos. En el próximo módulo vamos a revisar la NIC número 2. Vamos a aprender todo lo referente a la NIC número 2 inventario y vamos a ir paso a paso con casos prácticos, revisando y entendiendo lo que nos quiere decir la norma. Entonces ya saben, tienen un trabajo de investigación. Entonces bien, si me voy a mi estado de situación financiera, ¿qué actividad es? ¿Actividad de inversión? ¿Financiación? ¿O operación? Actividad de Financiación. Eso, actividad de financiación. Muy Financiación. bien. Actividad de financiación. Actividad de financiación. A ver, para nuestros colegas que van a revisar qué norma es, ahí paso despacito las normas. Le hacen una pausa ahí al YouTube. Continuamos. Entonces, actividad de financiación. Partida monetaria. Sí. Partida monetaria. Entonces, esta es una actividad de financiación. Me voy al flujo y me ubico en la actividad de financiación. Flujos. Lo pinto de un color. Ahí está. Flujo de efectivo procedentes de utilizados en actividades de financiación. Aporte en efectivo por aumento de capital. Si nos vamos de referencia con nuestro flujo, tenemos el aporte en efectivo por aumento de capital, financiación por emisión de los títulos. Este es un valor positivo. Entonces nos vamos al flujo. Y lo registramos directamente. Aporte accionista por constitución del negocio, $15,000. Aporte de accionistas para futuro aumento de capital, $4 millones. Concluido el estado de flujo efectivo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Ir entendiendo. En la clase 11 y la clase número 12 vamos a adentrarnos a la revisión de la NIC 7. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comparando con lo que hemos hecho en todos estos 10 módulos. Entonces, hagamos un análisis.
Bien, veamos. Si se dieron cuenta, esto nos cuadró, ¿no? Quedó totalmente en cero. A ver, entendamos qué nos quiere decir el flujo. Voy a utilizar mi regla. Primero dice que hemos recuperado dinero, producto de todos los cobros a los clientes. Hemos recuperado $913,000. ¿Ya? Entonces, si esto lo comparamos con el tema de las ventas, vemos que hemos vendido $2.700.000. Y de estos $2.700.000, hemos recuperado $913,000. ¿Entiendo eso? ¿Ah? Ahora, hemos pagado, hemos desembolsado por pago a los proveedores $2 millones. A los empleados $70,000 y a las actividades de operación y otras actividades de operación $29,000. Por tal motivo, hemos desembolsado $2.099.000. Pero esos desembolsos no pudieron haberse realizado con la operación del negocio, porque la operación del negocio solo nos ayudó con una recuperación de cartera de $900,000. O sea, nos quedamos totalmente cortos para cubrir todos esos pagos a los proveedores. Entonces, ¿de dónde fluyó el dinero para poder pagar esos $2 millones? ¿De dónde salió? Entonces ahí es que mi flujo me dice, hey, aparte de esos $2 millones, has pagado $550,000 más. ¿Y de dónde pagué todo eso si apenas recuperé $900,000? Entonces me voy más abajo y puedo observar que mis accionistas, mis socios, han realizado aporte de efectivo y equivalente al efectivo. Sin esos $4 millones de aporte, yo no pudiera haber podido afrontar los desembolsos para pagarle a los proveedores y para poder haber comprado ese PPE. Entonces, ahí es también donde yo debo de analizar qué ha pasado. Entonces veo en mi análisis que tengo las ventas por $2.700.000 y tengo cuentas por cobrar por $2 millones. Debo preguntarme, ¿qué ha pasado con la cartera? ¿Por qué no he recuperado la cartera de acuerdo a mi política de crédito? Entonces, en alguna ocasión, en una charla, dentro de todas las clases que hemos dado, nosotros debemos entender cómo funcionan las cuentas por cobrar. Y es que cada uno de estos elementos financieros implica entender y adentrarnos a una lectura técnica ya de otro tipo, ya que no tiene nada que ver con la norma, sino de técnicas y procedimientos financieros. Un ejemplo, cómo funcionan las cuentas por cobrar. Y cada uno de nosotros, un ejemplo, en algún momento,
se ha comprado un libro de cuentas por cobrar que tiene como 300 páginas. ¿Sí? Solamente las cuentas por cobrar. ¿Cómo funcionan los impuestos? Ya solamente con el tema de los impuestos, ahí se nos van más allá de 500 páginas. Entender, no creer. Entender. El inventario igualmente, ya un ejemplo del inventario. Libros de 200 páginas relacionados al inventario, 300 páginas relacionadas al inventario. Entonces, en las cuentas por cobrar comerciales, usted, como asesor financiero, debe de entender qué está pasando. Entonces, ahí lo más usual es que a veces se echa la culpa al departamento de cobranza, cuando cobranza no es la culpable. Cobranza ha hecho muy bien su gestión, ha enviado los emails, ha estado llamando a los clientes, pero estamos en tiempos de COVID, donde clientes han muerto, donde clientes no están vendiendo, donde clientes no están cobrando, donde hay clientes que están perdiendo sus inventarios. Entonces, en tiempo de COVID, debo entender cómo funciona esa compañía. Con unos colegas, estamos preparando un libro muy interesante que se llama Negocio en Marcha, donde ya hemos formulado algunos capítulos que esperemos estén para el mes de marzo o abril, donde les compartiré esa información. Entonces, entender cómo funciona la empresa para entender esas cuentas por cobrar. Otra cosa que pudo haber sucedido es que, bien, el departamento de cobranza también puede ser ineficiente. Otro de los casos o problemas que puede existir es que la gerencia sea ineficaz. El gerente, cuando era pequeño, era bueno cobrando, era ágil, pero su empresa, cuando ya va creciendo, se le escapa de las manos y ya no entiende que necesita la ayuda de profesionales competentes. Un ejemplo, en el área de cobranza. Entender cómo funcionan las cobranzas. Entender qué es una solicitud de crédito. Entender los plazos de crédito. Entender el mercado, el entorno. Y cuando hablo del mercado, puede ser su pueblo, puede ser su ciudad, puede ser su país, puede ser el continente donde usted viva o puede ser el mundo. Ese es el mercado donde opera un negocio, entenderlo. Puede ser culpa de producción que está fabricando malos productos. Y los clientes que no son tontos dicen no voy a pagar. Puede ser culpa de los cobradores que no están realizando los cobros a tiempo o se te están comiendo el dinero. En una ocasión, una anécdota, me tocó realizar una auditoría donde estuve hasta las 3 de la mañana esperando a alguien que me iba a dar una información. Entonces, para terminarles el cuento, estuve hasta las 3 de la mañana esperándolo, ¿no? Un cobrador que lo habían votado, aparentemente lo habían votado por ladrón. Entonces, él me dijo que lo esperara, lo estuve esperando. Llegó a las 3 de la mañana, recién salía de su trabajo. Entonces me dice, ¿cómo está, don Víctor? Sí, espéreme un momento. Entró a su casa, después de unos 5 o 10 minutos sale con una caja repleta de papeles. ¿Qué pasaba? Reviso los papeles, eran recibos de cobro. Esos recibos de cobro los llevo a la oficina y los confronto con los recibos originales. ¿Y qué pasa? Que los recibos que yo estaba viendo, que estaba revisando, eran recibos clonados. Y los recibos que me había dado el cobrador en una caja, que los tenía bien guardados, eran los originales. Y todo
los recibos de cobro eran recibos clonados, firmados por la secretaria. Entonces, ahí hubo una desviación de alrededor de $160.000. ¿Pero producto de qué fue eso? De que no había revisión, de que no habían controles internos, de que creen que el negocio es solamente comprar y vender. Entonces puede ser que alguien se esté robando el dinero. Puede ser que el problema esté en la logística, el transporte. No están entregando los productos a tiempo. Ahí, entonces, solamente con este tema de las cuentas por cobrar, ya vemos que pueden haber sucedido muchas cosas que nos lleva a hacer un análisis. Ahora, también pueden ser que sean ventas de último minuto o del último mes. Entonces ahí pusieron Black Friday y la gente fue como loca a comprar. Y claro, pues al cierre del estado financiero, mi cuenta por cobrar va a estar bien robusta, producto de esas ventas, de esas promociones que he realizado. Entonces, eso me lleva a entender el negocio para poderle explicar a mi cliente qué ha pasado. Porque si yo le digo, don Jorge, ejemplo, o ingeniero, la recuperación de la cartera es de $913.000 y los pagos a los proveedores es de $2 millones, lo que me va a decir, oiga, no entiendo. ¿Cómo cobramos $900.000 y pagamos 2 millones? Pero usted, que es un profesional, que se prepara, ya entiende lo que pudo haber pasado, porque ya entiende cómo analizar el estado de flujo de efectivo. Bien, voy a dejar de compartir. Estamos en modo galería y vamos conversando un poco sobre este estado financiero, a ver qué preguntas, qué dudas tenemos referente a lo que hemos visto. Nuestra colega María Figueroa estuvo enferma la semana pasada, como 2 semanas enferma. ¿Qué te pasó, María? 2 semanas con el COVID. Me pescó, había pasado ya, la verdad que nos hemos cuidado hartísimo y no sabemos cómo fue que entró el COVID a la casa, y de 11 que vivimos en esta casa, porque son como 2 departamentos así, solamente 2 no se han contagiado, o sea, 9 nos contagiamos. Claro, claro. Pero ya ahora sí, ¿cómo estamos? No, ya mucho mejor, ya hoy me hicieron el examen y ya salió, o sea que no estoy contagiando, ya Qué bueno. está pasada la fase más Más dura. sí, más dura, sí. Así es. Y ahorita solo hay que convalecer nomás. De parte de todos los colegas, nos alegra saber, María, que estás bien. ¿Sí? Nos alegra saber que estás bien. Bien, Gracias. Susana, de lo que hemos revisado, ¿qué tú puedes concluir ya de este estado financiero, el análisis que hicimos? ¿Qué te ha llamado la atención? Buenas noches con todos. Yo lo que puedo decir es que realmente ahorita sí ya sabemos interpretar el flujo de efectivo. Tal vez anteriormente lo hacíamos, como usted decía, por medio de una plantilla y mecánicamente, pero ahora sí ya sabemos los motivos y las razones y la importancia de un flujo de efectivo. Y también se sabe la situación financiera, o mejor dicho, el dinero que entró y cómo es que se fue cancelando, digamos, pues. Distribuyendo. ¿Cómo se fue distribuyendo? Sí, cómo se fue distribuyendo, sí, exactamente. Y realmente nos podemos dar cuenta que como decía usted, ese ejemplo, cómo es esa... lo que le había pasado, ¿ya?
lo que le había pasado, que, o sea, que no hay malversación de fondos, no se Claro. mal distribuyó ese dinero, Claro. no se distribuyó. No, realmente ahí están los papeles, porque lo que dice, lo que está escrito no se borra. Así ¿Es es. cierto? Lo que está escrito no se borra. Entonces ahí tenemos las pruebas. Si es que de repente alguna vez nos pasa, ¿no? Porque en empresas pequeñas los contadores a veces hacemos de todo. No tenemos así personal para cobro y esas cosas, hacemos de todo. Entonces, ahí está como un respaldo para nosotros, pues, ¿no? Claro. Los que tenemos bajo nuestra responsabilidad el recibir dinero y también el cancelar. Un ejemplo de lo que tú acabas de decir, en una auditoría, en una empresa que se manejaba muy light, el contador tenía la chequera de la compañía. Y en una revisión que se hizo, el contador le estaba falsificando la firma al dueño y le estaba sacando dinero. Desde ahí, el dueño de la compañía dice, chuta, ya, no, estos contadores son medios... pero, ¿cuál es el problema real? El problema es que la falta de controles, la falta de entender. Claro, hay profesionales y hay profesionales. Pero, imagínate, el contador le estaba falsificando la chequera. Y no solamente el contador, el que a veces funge, que puede ser como gerente financiero, el de bodega, todos pueden pecar. En una ocasión, una anécdota, una señorita que llevaba como 15 años trabajando en la compañía, sana la señorita, sana en el aspecto de que no se le había detectado durante los 15 años ningún tipo de malversación. Algo pasó en algún momento y la plata comenzó a desaparecer. Se hizo una revisión, ¿no?, más profunda, ya donde se va revisando centavo por centavo. ¿Y qué ocurría? Había desviado $16,000 porque tenía una emergencia, necesitaba dinero. ¿Ya? Entonces se vio en la necesidad de coger el dinero que manejaba de las cobranzas. Era una chica muy buena y tampoco la estoy juzgando, pero no habían controles. Aquí necesito, aquí agarro y lo utilizó el dinero. Entonces los controles son muy importantes. Nuestra colega Marta Lazo, bienvenida Marta. Tu micrófono se escucha bien bajito. Por eso es que a veces yo cuando le digo, le voy a dar la palabra mal, pero se escucha, a ver, hagamos la prueba y yo te digo si se escucha bajo o se escucha alto. A ver, haz una prueba. Buenas noches, no sé si me escucha Ahí se escucha bien bajo, casi no te escuchamos nada. Pero me gustaría, Marta, que para la próxima charla arregles tu micrófono para también poder conversar contigo, poder intercambiar experiencias. ¿Sí? ¿Qué tal, Ilmar? Muy buenas noches, de El Salvador, Ilmar. ¿Qué experiencias tú tienes que nos puedas compartir? De esas de... Sí, buenas noches. Creo que la mayoría que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el área contable hemos podido observar esas situaciones. Y más cuando, como usted dice, no hay controles o se le da el poder a una sola persona. Yo tuve la experiencia de poder observar, trabajé con una persona en el área financiera y a esta persona se le había dado, por decir así, todo el poder. Él fungía como administrador financiero, y pude observar todo ese tipo de cosas oscuras que esa persona hacía y prácticamente eso no implica que uno como contador o como persona asistente o el lugar que ocupemos en empresa debamos prestarnos esas cosas, sino que tenemos que tener firmes nuestros valores, ¿verdad? Y que a pesar de que esas personas o a pesar de que las demás personas, eso nos cueste a veces el trabajo, o nos cueste que nos veten, o nos cueste que quizás no nos den
las famosas recomendaciones para poder optar otro trabajo, nosotros debemos de mantenernos firmes, porque prácticamente yo personalmente sufrí esas consecuencias. Porque Claro. cuando uno no quiere prestarse a esas cosas, ya lo ven raro, ya lo ven que no respalda, que no es parte de la empresa, que no es parte, pero en realidad sí tenemos que mantenernos firmes, porque como decía mi madre, que en paz descanse, todo sale a la luz y algún día todas esas cosas nos van a perseguir. Las decisiones que nosotros tomemos hoy nos van a perseguir siempre y prácticamente debemos de permanecer como profesionales contables siempre firmes en los valores. Muchas gracias. Así es, Gilmar. Y hay un tema, ¿no? Un ejemplo, siempre vas a dejar gente resentida atrás. Siempre. Entonces, ¿qué pasó? Un ejemplo, en la anécdota que les conté del cobrador, lo habían votado por ladrón. Entonces, de la noche a la mañana, lo votaron. Me acuerdo que en ese entonces tuvimos que hacerle la liquidación, todo, etcétera, etcétera. Entonces, él había quedado resentido, no porque lo hayan votado, sino porque me dijo, lo que más me dolió es que me hayan votado como ladrón. Entonces, el hombre tenía sus copias guardadas y dijo, algún día salta esto. Y justo en una revisión, estábamos revisando cifra por cifra. Entonces, para contarte bien el cuento, ejemplo, la factura 1 no estaba cancelada, la factura 2 no estaba cancelada, la factura 3 sí estaba cancelada, la factura 4 no estaba cancelada, la factura 7 sí estaba cancelada. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? El cliente se entiende y el que hace las cobranzas se entiende que cobra factura 1, factura 2, sí. Entonces, bien, en este tema hicimos el seguimiento, hice una llamada, hablé con la persona que estaba a cargo de las cobranzas y se puso nerviosa. Entonces me dijo, oiga, quiero tener una reunión con usted por aquí, más allá, etcétera. Entonces ahí hubo ya unas propuestas, hablé con la gerencia y me dio la facultad para realizar y hacer el seguimiento que se debía de hacer. Entonces ahí pude enterarme de esta persona que la habían votado como ladrón. Me contacté, claro, fui con 2 personas más, me contacté con ella, la esperamos hasta las 3 de la mañana, nos sacó la caja, hasta ahí no podía saber nada, solamente al día siguiente que ya confronté la información. Claro, no es un tema fácil porque te da temor también, tú no sabes con quién te puede tocar. Entonces ahí nos dimos cuenta, al final sacaron a la señorita y sacaron al administrador, porque se entiende que el administrador tenía que estar al tanto, tenía que hacer las revisiones, etcétera, etcétera. Y ahí cuando tú no estás, lo que le pasó al cobrador es que tal vez no era del agrado y como bien dijiste, Ilmar, no se allanó y ¿sabes qué? Lo sacaron, lo sacan como ladrón. Pero al final, los ladrones, lamentablemente era la secretaria y el administrador. Al final se pudo hacer la revisión del caso. Bien, para concluir nuestras charlas del día de hoy. Una cosita, Víctor, en esto. También a veces yo pienso que los empresarios tienen algo de culpa porque a veces, por ejemplo, yo conozco de una empresa donde cuando empiezan a perder y ven que la cosa, lo que hacen es recortar personal y dar a una persona, si tenía 3 personas más para el trabajo, darle a esa persona el trabajo de las otras 3 más lo que tenía. Entonces también yo pienso que eso no ayuda al buen control interno, Así es. a poder revisar todo eso, ¿no? O sea que también pasa eso. Claro, claro, por supuesto que sí. Es que a veces se quiere ganar, pero no se quiere invertir en la gestión del personal. Entonces, siempre vamos contratando al personal más barato, pero no al profesional técnico. Bien, para concluir la jornada del día de hoy, vamos a dejar la reflexión de esta noche a nuestra colega María Figueroa. María, vamos a dejar la reflexión de esta noche para que tú estés a cargo
y danos una reflexión de vida de estas 2 semanas que estuviste enferma con esto del COVID. Bueno, pues yo creo que lo principal para mí, agradecer a Dios, la verdad, porque pues todos nos hemos contagiado, pero no ha sido así como demasiado fuerte, ¿no? Luego también yo creo que gracias a Dios porque no toda la gente tiene la posibilidad que tiene uno de poderse costear la medicina, de poderse hacer los exámenes, y eso pues ayuda también para que uno salga bien, pero también te hace pensar en los demás, ¿no? En toda aquella gente que no tiene esas posibilidades y que a lo mejor pasa necesidades, pasa momentos más duros, ¿no? Claro. Entonces, pues esa yo creo que una cosa especial, darle gracias a Dios por lo vivido, por la vida que nos da. Creo que también el trabajo que nos da, aunque es difícil a veces, un poco duro, de malas noches y eso, pues también nos hace entender un poco más la situación, ¿no? Que vive el país, que vive la gente en el día a día. Pues eso, pedirle yo en este momento así digo, dar gracias a Dios y bueno, pues a todos aconsejar que nos sigamos cuidando, que eso nos hace poder pues seguir en este mundo y ojalá pues sea también para poder aportar algo bueno para todos. Gracias, María. Muchas gracias por tu reflexión. Bien, colegas, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes con el módulo número 11, donde entraremos a revisar la parte teórica, revisándolo con el flujo. Vamos a ver qué nos dice la norma ya técnicamente. Bien, nos desconectamos al conteo de 3. Ya, Víctor, gracias. Con todos. Gracias a ustedes. Víctor. Gracias a todos y a Buenas todas. noches con Buenas todos. noches. Nos desconectamos al conteo de 3. 3, 2, 1, 0. 0. Feliz noche.